Millonario quedó en coma y Alabama despertar se impactó al ver a una chica inmigrante cuidando de él. El sol matutino se filtraba suavemente a través de las ventanas de la majestuosa mansión Dávila, iluminando los costosos muebles y obras de arte que adornaban cada rincón. La casa era un reflejo del legado de poder y riqueza que la familia Dávila había construido a lo largo de generaciones. En el centro de este imperio estaba Eloy Dávila, el primogénito, un hombre que desde joven había sido entrenado para llevar el peso del apellido con orgullo y destreza. Eloy, en su elegante traje hecho a medida, se encontraba en su oficina, revisando los últimos informes financieros de la empresa familiar. Su rostro, aunque impecablemente afeitado y cuidado, mostraba signos de cansancio. Sus ojos, normalmente llenos de determinación, parecían un poco más opacos, como si una sombra se hubiera posado sobre ellos. A pesar de su aparente éxito, había algo en su expresión que indicaba una lucha interna. Un conflicto que había comenzado a arraigarse profundamente en su ser. Mientras se sumergía en las cifras, su mente divagaba hacia su inminente matrimonio con Adela Montoro. Adela era todo lo que cualquier hombre en su posición podría desear. Hermosa, sofisticada y proveniente de una familia de buena posición. Sin embargo, a medida que los días avanzaban hacia la boda, Eloy no podía evitar sentir una creciente desconexión. La idea del matrimonio, que debería haber sido motivo de alegría, le provocaba una sensación de pesadez, como si se estuviera preparando para un contrato más, en lugar de un compromiso de por vida. A pesar de sus dudas, Eloy no permitía que estos pensamientos lo dominaran. Había sido criado para ser fuerte, para cumplir con su deber, y ese deber incluía casarse con una mujer que era vista como la pareja perfecta para un hombre de su estatus. La boda no solo era una unión personal, sino un evento estratégico que reforzaría la posición de los Dávila en la alta sociedad. Eloy entendía la importancia de esto, pero no podía ignorar el vacío que sentía cada vez que pensaba en su futuro junto a Adela. Mientras Eloy seguía absorto en sus pensamientos, su madre, Victoria Dávila, entró en la oficina sin anunciarse, como era su costumbre. Victoria era una mujer imponente, con una presencia que dominaba cualquier habitación. Su mirada aguda y su postura erguida reflejaban la disciplina con la que había criado a sus hijos. Para ella, la reputación y el deber familiar lo eran todo, y había educado a Eloy y a su hermano Andrés bajo esa estricta filosofía. «Eloy, querido», dijo Victoria con su tono autoritario habitual, ¿has revisado los detalles de la recepción? No podemos permitir ningún error. Esta boda es crucial para nuestra familia. Eloy asintió sin apartar la vista de los papeles sobre su escritorio. Sí, madre, todo está bajo control. Adela y los organizadores se están encargando de cada detalle. Victoria lo observó detenidamente, percibiendo el cansancio en su hijo, pero eligió no mencionarlo. Para ella, mostrar debilidad no era una opción. Me alegra escuchar eso. Recuerda, Eloy, esta boda no es solo sobre ti y Adela, es sobre nuestra familia, nuestra posición. Es el momento de consolidar lo que hemos construido. Las palabras de Victoria, aunque dichas con firmeza, resonaron en Eloy con un peso que lo abrumaba. Sabía que su madre tenía razón, pero no podía evitar sentir que estaba sacrificando algo más profundo en el proceso. «Lo sé, madre. Haré lo que sea necesario», respondió sin mucho entusiasmo. Victoria, satisfecha con la respuesta, le dio una palmadita en el hombro antes de salir de la oficina, dejando a Eloy nuevamente solo con sus pensamientos. A medida que la puerta se cerraba detrás de su madre, Eloy soltó un suspiro, sintiendo cómo el peso de las expectativas se asentaba aún más sobre sus hombros. Cerró los ojos por un momento, tratando de reunir fuerzas, pero en lugar de eso, una extraña fatiga comenzó a invadir su cuerpo. Era un cansancio que no podía atribuir solo al trabajo o a las responsabilidades, sino algo más profundo, una sensación que había estado creciendo en silencio y que ahora empezaba a mostrar su verdadera magnitud. Justo en ese momento, el teléfono sobre su escritorio sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era Adela, quien con su tono dulce y calculado le recordaba sobre la cena que tendrían esa noche con los Montoro, una cena que Eloy sabía que no podía eludir, pero que en ese instante
le parecía una carga más. «Por supuesto, Adela, estaré allí», respondió con una voz que trataba de sonar entusiasta. Cuando la llamada terminó, Eloy se quedó mirando el teléfono, sintiendo cómo la presión en su pecho aumentaba. ¿Era esto lo que quería para su vida? La pregunta surgió en su mente como un eco lejano, uno que había intentado ignorar durante mucho tiempo, pero ahora, con la boda acercándose y su salud comenzando a flaquear, la pregunta se hacía más insistente. Con un esfuerzo, Eloy se levantó de su silla y se dirigió hacia la ventana. Observó el vasto jardín de la mansión, perfectamente cuidado, un símbolo de la riqueza y el poder que siempre habían rodeado su vida. Pero en ese momento, todo lo que veía le parecía distante, ajeno. El mundo que había construido, o que le habían construido, ya no le ofrecía el consuelo que una vez había sentido. La noche había caído sobre la ciudad, y el lujoso restaurante donde se llevaría a cabo la cena entre las familias Dávila y Montoro estaba iluminado con la tenue luz de las velas que adornaban las mesas. Los comensales, envueltos en elegantes trajes y vestidos, hablaban en susurros, intercambiando sonrisas y miradas de aprobación mientras disfrutaban de los manjares que se les servían. Todo en aquel lugar respiraba exclusividad y opulencia. Un escenario perfecto para la élite social. Eloy y Adela habían llegado juntos, como siempre, proyectando la imagen perfecta de la pareja poderosa y admirada. Sin embargo, mientras caminaban hacia la mesa reservada para ellos, Eloy no podía evitar sentir una creciente incomodidad. Su brazo rodeaba la cintura de Adela, pero el contacto le resultaba distante, casi artificial. Adela, por su parte, sonreía con esa perfección que había perfeccionado a lo largo de los años, sabiendo que todas las miradas estaban sobre ellos. «Querido, recuerda mencionar la colaboración con la fundación de mi familia durante la cena», susurró Adela mientras se inclinaba ligeramente hacia él, asegurándose de que su voz no fuera escuchada por los demás. Eloy asintió, aunque su mente estaba lejos de la conversación. La fundación, las alianzas, las apariencias, todo le parecía parte de un juego en el que ya no estaba seguro de querer participar. Se sentaron en la mesa principal, rodeados por los padres de Adela, quienes intercambiaban cumplidos con Victoria y Andrés. La conversación pronto giró en torno a la boda, los detalles del evento y las expectativas que ambos lados tenían de la futura unión. Mientras los otros hablaban, Eloy se encontraba atrapado en sus pensamientos, observando a Adela desde la distancia emocional en la que se encontraba. Adela era, sin duda, hermosa, su piel perfecta, sus ojos brillantes y su porte elegante la convertían en el centro de atención donde quiera que iba. Pero Eloy, que había estado a su lado durante años, comenzaba a ver más allá de esa superficie impecable. Sabía que detrás de esa belleza y encanto había una ambición desmedida, una necesidad constante de afirmarse y asegurarse un lugar en la cumbre social. Mientras observaba cómo Adela reía y conversaba con sus padres y los de él, Eloy se dio cuenta de que la mujer que estaba a su lado era una extraña. Durante mucho tiempo había ignorado las señales. Había aceptado su relación como algo natural, un paso lógico en su vida. Pero ahora, cuando todo estaba a punto de consolidarse en un matrimonio, las dudas que había reprimido comenzaban a aflorar con fuerza. En un intento por sacudirse de esos pensamientos, Eloy tomó una copa de vino y se unió a la conversación. «La colaboración con la Fundación Montoro será una excelente manera de unir nuestras familias en un esfuerzo común», dijo, esforzándose por sonar entusiasta. Los padres de Adela asintieron con aprobación, complacidos por la atención que Eloy prestaba a los asuntos importantes. Adela le dedicó una sonrisa, pero en sus ojos había un brillo calculador que Eloy ya no podía ignorar. A medida que la cena avanzaba, Eloy comenzó a sentir una presión en el pecho, una opresión que iba más allá del estrés habitual. Mientras miraba su reflejo en el vaso de vino, se preguntó si su cuerpo no estaba reflejando lo que su mente había estado tratando de decirle durante meses. La imagen perfecta de su vida se estaba desmoronando lentamente, y él no sabía cómo detenerlo. Finalmente, la cena llegó a su fin, y las familias se despidieron con los gestos educados y los cumplidos que se esperaban en tales ocasiones. Adela y Eloy salieron juntos del restaurante,
y aunque sus manos estaban entrelazadas, el silencio entre ellos era ensordecedor. «Esta noche fue un éxito», comentó Adela mientras caminaban hacia el coche. «Mis padres están muy contentos con cómo se están organizando las cosas. La boda será todo un acontecimiento». Eloy asintió en silencio, sin ganas de prolongar la conversación. Sus pensamientos seguían atrapados en la opresión que sentía, en la desconexión que ahora era imposible de ignorar. «Adela», comenzó Eloy, su voz apenas un susurro, «¿alguna vez te has preguntado si esto es lo que realmente queremos?» Adela se detuvo en seco, sorprendida por la pregunta. Lo miró con una mezcla de confusión y desdén. «¿A qué te refieres?», respondió tratando de mantener la calma, aunque había una nota de nerviosismo en su voz. «Esta vida, la boda, todo...» Eloy hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Siento que estamos siguiendo un guión, uno que no escribimos nosotros, sino nuestras familias, la sociedad. ¿Es esto realmente lo que queremos o es solo lo que se espera de nosotros?» Adela lo miró con una expresión que mezclaba incredulidad y irritación. «Eloy, sabes que nuestras vidas siempre han estado destinadas a ser así. No es una cuestión de querer o no querer, es lo que somos. No podemos simplemente alejarnos de todo lo que hemos construido». Eloy sintió cómo la distancia entre ellos se hacía aún más evidente con esas palabras. Sabía que Adela no lo entendía, y en ese momento se dio cuenta de que quizás nunca lo haría. «Tal vez tengas razón», dijo finalmente, con una resignación que le dolió en el alma. «Tal vez simplemente no hay otra opción». Adela, aliviada de que la conversación no escalara, lo besó en la mejilla. «Confía en mí, Eloy. Todo saldrá bien», dijo con una sonrisa que pretendía ser reconfortante, pero que solo acentuaba la frialdad que Eloy sentía. De regreso a la mansión, Eloy se retiró a su habitación con una sensación de vacío que no podía sacudirse. Mientras se desvestía y se preparaba para dormir, su mente no dejaba de darle vueltas a la misma pregunta. ¿Era esta realmente la vida que quería? Sabía que debía hablar con alguien, que necesitaba expresar las dudas que lo atormentaban, pero cada vez que intentaba hacerlo, se encontraba con el mismo muro de expectativas y responsabilidades. Se tumbó en la cama, esperando que el sueño lo tomara pronto, pero en lugar de descanso, su mente continuó martillando sus pensamientos con la idea de que estaba atrapado en una vida que no le pertenecía. A medida que las horas pasaban, el cansancio físico y emocional se hizo insoportable, y finalmente Eloy se quedó dormido, pero no encontró alivio en sus sueños. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre la ciudad cuando Eloy Dávila se despertó, no por voluntad propia, sino por la intensa sensación de malestar que lo había estado atormentando durante días. Se sentía agotado, como si no hubiera dormido en absoluto, aunque había pasado la mayor parte de la noche en la cama. La fatiga física se mezclaba con un peso en el pecho que le hacía difícil respirar con normalidad. Miró el reloj en la mesita de noche. Eran apenas las 6 de la mañana. Sabía que le esperaba un día largo y exigente, lleno de reuniones cruciales para la empresa. A pesar del malestar, Eloy se levantó de la cama, decidido a enfrentar sus responsabilidades. Después de todo, ser un Dávila implicaba no mostrar debilidad, sin importar las circunstancias. El espejo del baño le devolvió una imagen que lo preocupó. Su rostro, normalmente lleno de vida, ahora lucía pálido, con ojeras profundas y ojos apagados. Se lavó la cara con agua fría, intentando despejarse, pero el cansancio persistía, arraigado en su cuerpo y mente. Bajó al comedor, donde Victoria, su madre, ya estaba esperando, como cada mañana. La señora Dávila, impecable en su vestido de seda y con su característico porte altivo, levantó la vista de su taza de café al ver a su hijo entrar. «Eloy, parece que no dormiste bien», comentó Victoria, aunque su tono no era de preocupación, sino de observación. «Solo un poco cansado, madre. Nada que no pueda manejar», respondió Eloy, restándole importancia. Victoria lo observó detenidamente por un momento, evaluando su estado, pero decidió no indagar más. Sabía que Eloy había estado bajo mucha presión, pero también confiaba en su capacidad para manejar cualquier situación.
Recuerda que hoy tienes la reunión con los inversores japoneses. Es crucial que cierres ese acuerdo. La expansión en Asia es vital para la empresa, dijo, con el tono firme que siempre usaba cuando se trataba de negocios. Eloy asintió, aunque en su mente la idea de enfrentarse a una reunión más lo hacía sentir aún más agotado. Terminó su desayuno en silencio, sabiendo que cada movimiento y decisión del día estaría bajo la estricta supervisión de su madre. Las horas siguientes pasaron en una especie de neblina para Eloy. Su cuerpo se movía casi por inercia, atendiendo llamadas, revisando documentos, preparando las presentaciones para la reunión. Pero su mente estaba dispersa, luchando contra la creciente sensación de agotamiento y la presión constante que parecía aplastarlo desde dentro. Finalmente, llegó el momento de la reunión. Eloy entró en la sala de juntas, saludando cortésmente a los inversores que ya estaban esperando. Se sentó en la cabecera de la mesa, donde siempre se sentía más cómodo, más en control. Pero hoy, ese control parecía escaparse lentamente de sus manos. A medida que la reunión avanzaba, Eloy se esforzaba por mantenerse enfocado. Su voz, aunque algo más débil que de costumbre, resonaba con la autoridad que siempre había proyectado. Los inversores escuchaban atentamente, interesados en cada palabra que Eloy decía. Sin embargo, la presión en su pecho se intensificaba y un sudor frío comenzaba a cubrir su frente. Mientras presentaba los números y proyectaba el futuro de la empresa, sintió un mareo repentino. El mundo a su alrededor pareció tambalearse y Eloy tuvo que agarrarse a la mesa para evitar caer. Los inversores lo miraron, sorprendidos por su repentino silencio. «Disculpen un momento», murmuró Eloy tratando de recuperar el control, pero su cuerpo ya no respondía como él quería. El dolor en el pecho se intensificó, como si un puño invisible lo estuviera apretando con fuerza. Su visión comenzó a nublarse y antes de que pudiera pedir ayuda, el mareo se convirtió en un abismo oscuro. Eloy cayó al suelo inconsciente mientras los presentes gritaban alarmados. En cuestión de segundos, la sala de juntas se convirtió en un caos. Alguien llamó a emergencias mientras otros intentaban reanimarlo. La noticia del colapso de Eloy Dávila se propagó rápidamente por todo el edificio, llegando a oídos de su madre y de Adela. Victoria Dávila, al enterarse, sintió una punzada de pánico que rápidamente reprimió. Sabía que debía mantener la compostura, sobre todo en un momento como ese. A medida que se dirigía hacia la sala de juntas, su mente ya estaba calculando las implicaciones de lo que había sucedido. No solo estaba preocupada por la salud de su hijo, sino también por cómo afectaría esto la imagen de la familia y la empresa. Adela, por otro lado, sintió una mezcla de shock y miedo. Aunque su relación con Eloy había estado llena de tensiones, nunca había imaginado que algo así podría suceder. La idea de que su prometido, el hombre que le garantizaría una vida de lujo y poder, estuviera en peligro, la llenó de una ansiedad que no podía controlar. Minutos después, los paramédicos llegaron y trasladaron a Eloy de urgencia al hospital. Victoria y Adela lo siguieron en un coche separado, ambas envueltas en sus propios pensamientos y preocupaciones. La gravedad de la situación comenzaba a hacerse evidente, y con cada minuto que pasaba, la tensión aumentaba. En el hospital, los médicos trabajaron rápidamente para estabilizar a Eloy. Después de una serie de pruebas, finalmente dieron el veredicto. Eloy había sufrido un colapso debido a una condición que había pasado desapercibida durante años, exacerbada por el estrés extremo. Su cuerpo simplemente no había podido soportar más y ahora estaba en un estado crítico. Eloy fue colocado en una unidad de cuidados intensivos, donde los médicos vigilaban de cerca su estado. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Eloy no respondía a los tratamientos. Los días pasaron en una agonizante espera, y finalmente Eloy cayó en un coma profundo, del cual los médicos no podían asegurar que despertaría. La noticia del coma de Eloy se esparció rápidamente, causando un gran revuelo en los círculos sociales y en los medios de comunicación. Todos querían saber qué había sucedido con el poderoso heredero de los Dávila, y las especulaciones comenzaron a surgir. La familia, conocida por su influencia y control, se encontraba ahora en una situación vulnerable, expuesta al escrutinio público. Victoria, aunque devastada, mantuvo una fachada de fortaleza.
Sabía que debía proteger la imagen de su familia, incluso en un momento tan crítico. Sin embargo, en su interior, el miedo y la culpa la consumían. ¿Había sido su presión constante lo que llevó a su hijo a este estado? ¿Había empujado a Eloy más allá de sus límites? Adela, por su parte, comenzó a alejarse emocionalmente de Eloy. La posibilidad de perder la vida lujosa que había imaginado la llenaba de terror. Aunque al principio intentó mostrar preocupación genuina, pronto comenzó a evitar el hospital, encontrando excusas para no visitar a su prometido. Sus pensamientos estaban centrados en su futuro, y la idea de quedarse al lado de un hombre que podría no despertar nunca le resultaba insoportable. Mientras Eloy permanecía en coma, la familia Dávila comenzó a desmoronarse bajo la presión. Las expectativas, las ambiciones y las apariencias que durante tanto tiempo habían sostenido su mundo ahora se tambaleaban, amenazando con destruir todo lo que habían construido. El hospital se había convertido en el silencioso guardián de la vida de Eloy Dávila. En la unidad de cuidados intensivos, su cuerpo permanecía inmóvil, rodeado de monitores y máquinas que vigilaban cada uno de sus signos vitales. Las visitas eran escasas y llenas de tensión, permitidas solo a sus familiares más cercanos y a su prometida, Adela. Pero más allá de estas visitas programadas, había una presencia constante en la habitación de Eloy, alguien cuyo cuidado no se limitaba solo a lo profesional, sino que nacía de un lugar más profundo. Selena, una joven enfermera inmigrante que trabajaba en el hospital, había sido asignada al cuidado de Eloy desde el primer día de su ingreso. Para Selena, su trabajo como enfermera era más que una profesión. Era una forma de dar sentido a su vida después de haber dejado atrás su hogar, marcado por la guerra y la pérdida. Al ver a Eloy en su estado vulnerable, algo dentro de ella se conmovió profundamente. Aunque él estaba inconsciente, Selena sintió una conexión con él, como si su dolor y el de Eloy estuvieran de alguna manera entrelazados. Selena se encargaba de los cuidados más delicados de Eloy. Monitoreaba sus signos vitales, ajustaba los niveles de los medicamentos y vigilaba cualquier cambio en su estado. Pero más allá de sus deberes, ella pasaba tiempo hablándole, confiando en que, de algún modo, sus palabras podían llegar a él. Le contaba sobre su vida, sobre las esperanzas y sueños que aún conservaba, y a veces simplemente le hablaba de las pequeñas cosas cotidianas que sucedían en el hospital. Las enfermeras que compartían turno con Selena comenzaron a notar su dedicación. Aunque su relación con Eloy era puramente profesional, había algo en la manera en que lo cuidaba que sugería un compromiso más profundo, un vínculo que iba más allá de lo que se esperaba en su trabajo. Mientras tanto, Adela se mostraba cada vez más distante. Lo que al principio parecía preocupación por la salud de Eloy, pronto se convirtió en una rutina que ella cumplía sin entusiasmo. Sus visitas se hicieron menos frecuentes, y cuando aparecía, era evidente que su mente estaba en otro lugar. La sombra de Lucas, con sus promesas y manipulaciones, comenzaba a oscurecer su juicio, alejándola más de su prometido. Selena, ajena a las intrigas que envolvían a la familia Dávila, continuaba su labor con esmero. Cada día se acercaba a la cama de Eloy, ajustaba sus sábanas y verificaba sus signos vitales con un cuidado casi maternal. Aunque sabía que él estaba en coma, a veces notaba pequeños movimientos, ligeras contracciones en sus dedos, como si respondiera a su presencia. El hospital estaba envuelto en un silencio solemne, roto solo por el suave pitido de las máquinas que mantenían vigilado el frágil estado de Eloy Dávila. Mientras Selena continuaba con su dedicación diaria, otro tipo de trabajo se llevaba a cabo fuera de las paredes de la habitación. Tomás, el mejor amigo y abogado de Eloy, había comenzado a investigar las circunstancias que llevaron a su colapso. Tomás, un hombre conocido por su aguda intuición y determinación, no podía aceptar que el colapso de Eloy fuera simplemente resultado de estrés. Algo más profundo le preocupaba, una sensación de que los eventos que llevaron a la caída de su amigo tenían raíces más oscuras. Decidido a descubrir la verdad, comenzó a indagar en los negocios de Eloy, revisando acuerdos recientes, transacciones financieras y las personas que habían estado cerca de él en los últimos meses. Cuanto más investigaba,
más empezaba a notar patrones preocupantes. Había transacciones que no cuadraban, inversiones de alto riesgo que Eloy normalmente no habría aprobado y una presión financiera inusual que parecía haber estado aumentando en los meses previos a su colapso. Todo apuntaba a una influencia externa que había estado manipulando la situación. Las sospechas de Tomás se centraron rápidamente en Lucas, el astuto hombre de negocios que había empezado a acercarse a Adela poco antes del colapso de Eloy. Tomás había oído rumores sobre Lucas, sobre sus métodos cuestionables y su capacidad para influenciar a aquellos a su alrededor. Cuanto más investigaba, más claro se hacía que Lucas había estado moviendo hilos desde las sombras, utilizando a Adela como una pieza clave en sus planes. Mientras Tomás reunía pruebas y conectaba los puntos, sus descubrimientos comenzaron a dibujar un cuadro inquietante. Parecía que Lucas no solo había visto en Eloy una oportunidad para ganar poder y riqueza, sino que también había aprovechado la frágil situación emocional de Adela para avanzar en sus propios intereses. Tomás sabía que necesitaba actuar con rapidez. Cada día que pasaba, Eloy seguía en coma, indefenso ante las maquinaciones que se desarrollaban a su alrededor. El peligro no solo era físico, sino también financiero y emocional. La influencia de Lucas se extendía como una sombra sobre la fortuna y el futuro de los Dávila, y Tomás comprendía que detenerlo requeriría algo más que simples palabras. Necesitaba pruebas sólidas y un plan para exponer la verdad. El tiempo que Adela pasaba en el hospital disminuía cada vez más. Las visitas se convirtieron en un trámite rutinario, un deber que ella cumplía sin convicción. Sentada junto a la cama de Eloy, su mente divagaba constantemente, buscando escapar de la realidad que la rodeaba. La imagen de Eloy, una vez fuerte y dominante, ahora reducido a un estado de vulnerabilidad extrema, la llenaba de una incomodidad que no podía ignorar. En su mente las sombras de la duda comenzaron a crecer, alimentadas por la creciente presencia de Lucas en su vida. Lucas era un hombre astuto, de esos que saben exactamente qué decir y cuándo decirlo. Al principio, sus conversaciones con Adela habían sido superficiales, pequeños intercambios de cortesía durante eventos sociales. Pero después del colapso de Eloy, Lucas encontró la oportunidad perfecta para acercarse más a ella. Sabía que Adela estaba asustada, que el futuro que había planeado cuidadosamente se tambaleaba, y utilizó esa incertidumbre a su favor. Una tarde, mientras Adela salía del hospital, Lucas la estaba esperando fuera, apoyado casualmente contra su coche de lujo. La invitó a tomar un café en un lugar discreto, lejos de las miradas curiosas. Adela, que necesitaba un respiro del ambiente opresivo del hospital, aceptó sin pensarlo mucho. En el café, Lucas desplegó todo su encanto. Habló de sus propios proyectos, de cómo admiraba la fortaleza de Adela en momentos tan difíciles, y poco a poco fue introduciendo la idea de que tal vez debería pensar en su futuro de una manera más pragmática. Le insinuó que, aunque era doloroso, debía prepararse para cualquier eventualidad, incluso la posibilidad de que Eloy no despertara. Adela, eres una mujer inteligente y con un futuro brillante, dijo Lucas mirándola a los ojos. No puedes quedarte atrapada en una situación sin salida. Necesitas protegerte, pensar en lo que es mejor para ti. Adela escuchaba en silencio, mientras la tentación de sus palabras comenzaba a calar en su mente. Lucas le ofrecía una alternativa, una salida del limbo en el que se encontraba. Con sus promesas de seguridad financiera y poder, empezó a pintar un futuro donde ella podría mantener su estatus sin importar lo que sucediera con Eloy. No te estoy diciendo que abandones a Eloy, pero debes ser realista, continuó Lucas con un tono suave y persuasivo. Si decides tomar las riendas de tu vida ahora, estaré aquí para ayudarte. Juntos podríamos hacer cosas increíbles. Adela sentía una mezcla de atracción y repulsión por lo que Lucas sugería. Sabía que lo que le proponía no era moralmente correcto, pero la desesperación y el miedo a perder todo lo que había construido comenzaron a nublar su juicio. Las palabras de Lucas resonaban en su mente, tentándola a tomar decisiones que, aunque egoístas, le permitirían asegurar su futuro. En el hospital, mientras las horas se convertían en días y los días en semanas, Selena se mantuvo como una presencia constante en la vida de Eloy. Como su enfermera principal,
se encargaba de cada aspecto de su cuidado, pero había algo más profundo en su atención, algo que iba más allá de su deber profesional. Para Selena, cuidar de Eloy no era solo un trabajo, era una misión personal. Cada mañana, al comenzar su turno, Selena entraba en la habitación de Eloy con una calma serena. Ajustaba las máquinas que monitoreaban sus signos vitales, revisaba sus medicamentos y luego se sentaba junto a él, tomándole la mano y hablándole en voz baja. Aunque sabía que Eloy estaba en coma y que probablemente no la escuchaba, seguía hablando con él, contándole sobre su día, sobre los pequeños detalles de la vida en el hospital e incluso sobre sus propios recuerdos y esperanzas. Selena había aprendido a leer los signos más sutiles en el cuerpo de Eloy. Notaba cuando sus músculos se tensaban ligeramente o cuando su respiración cambiaba de ritmo, y aunque los médicos insistían en que eran reflejos involuntarios, ella sentía que de alguna manera él estaba presente, luchando por regresar. Las demás enfermeras la observaban con respeto. Sabían que Selena estaba haciendo más de lo que su trabajo requería, y aunque no entendían completamente su devoción, reconocían que había algo especial en la conexión que había formado con Eloy. Mientras tanto, la situación en la familia Dávila continuaba deteriorándose. Victoria mantenía su fachada de fortaleza, pero la realidad era que cada día que pasaba sin mejoras en la condición de su hijo la desgastaba más. Andrés, por su parte, se sentía cada vez más perdido, atrapado en la sombra de su hermano, incluso en su ausencia. Adela, aunque seguía siendo su prometida en el papel, se había distanciado casi por completo. Su atención estaba dividida entre las promesas seductoras de Lucas y sus propias inseguridades. Sin embargo, cada vez que visitaba a Eloy, no podía evitar sentir una punzada de culpa, una sombra de duda sobre el camino que estaba considerando tomar. Selena, ajena a las intrigas y tensiones que rodeaban a la familia, se concentraba en su labor. Sabía que su trabajo era mantener a Eloy estable, pero en su corazón también creía que su presencia podía marcar la diferencia. A veces, mientras le hablaba o le leía en voz alta, veía pequeños signos, como un leve movimiento en su mano o un parpadeo de sus párpados que la llenaban de esperanza. El capítulo cierra con Selena preparando la habitación de Eloy para la noche. Las luces están bajas y el ambiente es tranquilo. Mientras acomoda las sábanas y ajusta su almohada, toma un momento para mirar su rostro, aún inmóvil pero sereno. Se sienta junto a él, como lo ha hecho tantas veces antes, y toma su mano. «Sé que puedes escucharme, Eloy», susurra, su voz llena de convicción. «No estás solo, estoy aquí contigo». En ese momento Eloy, aunque aún en coma, parece responder con un leve apretón en su mano. Es un gesto minúsculo, casi imperceptible, pero para Selena es todo lo que necesita para seguir creyendo que, en algún lugar profundo, Eloy está luchando por volver. El amanecer trajo consigo un aire de inquietud en el hospital, una sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Tomás, el mejor amigo de Eloy, había pasado las últimas semanas sumido en la investigación, profundizando en los negocios y relaciones que rodeaban a su amigo antes de su colapso. Cuanto más indagaba, más claro se hacía que la verdad que estaba buscando era más oscura de lo que había imaginado. Tomás había reunido suficientes pruebas para sospechar seriamente de Lucas. Las transacciones sospechosas, las presiones financieras y la extraña conducta de Adela desde el colapso de Eloy apuntaban hacia un patrón de manipulación calculada. Pero lo que más lo perturbaba era la posibilidad de que Lucas hubiera estado socavando la salud de Eloy de manera deliberada, aprovechando su posición para llevarlo al borde del abismo. Esa mañana, Tomás se dirigió al hospital con la determinación de enfrentar a Adela. Sabía que para proteger a Eloy debía sacarla del control de Lucas, quien claramente la estaba manipulando para sus propios fines. Cuando llegó, la encontró en la cafetería, distraída, con una expresión de preocupación que no podía disimular. «Adela, necesitamos hablar», dijo Tomás, su tono serio y urgente. Adela lo miró sorprendida por la intensidad en su voz, pero asintió, sabiendo que no podía evitar la confrontación. Se dirigieron a una sala privada del hospital, lejos de las miradas curiosas. Tomás no perdió tiempo en rodeos.
He estado investigando lo que sucedió antes del colapso de Eloy, y todo apunta a que Lucas ha estado moviendo los hilos desde las sombras. No solo ha estado manipulando las finanzas de la empresa, sino que también ha estado usando tu situación para consolidar su control. Adela, Lucas no está de tu lado, está usándote. Adela sintió cómo su estómago se hundía. Había sabido en algún nivel que Lucas no era del todo confiable, pero escuchar a Tomás decirlo en voz alta hizo que la realidad la golpeara con fuerza. Trató de mantener la compostura. ¿Tienes pruebas de lo que dices?, preguntó, intentando sonar desafiante. Tomás asintió y le entregó un sobre lleno de documentos. Aquí están las transacciones, los contratos, todo lo que he podido reunir. Lucas ha estado desviando fondos y aprovechándose de la situación. Si no lo detenemos ahora, podría destruir todo lo que Eloy ha construido, y tú podrías quedar atrapada en su red. Adela abrió el sobre con manos temblorosas. A medida que leía los documentos, la realidad se fue asentando en su mente. Lucas la había engañado, aprovechando su miedo y su ambición para avanzar en sus propios planes. No sé cómo permití que esto llegara tan lejos, susurró, más para sí misma que para Tomás. Aún hay tiempo para detenerlo, Adela, dijo Tomás con firmeza. Pero necesitamos tu cooperación. Debes distanciarte de Lucas, y juntos podemos exponerlo antes de que cause más daño. Adela levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de remordimiento y determinación. Sabía que había cometido un grave error, pero también sabía que no podía seguir por ese camino. Debía elegir entre su lealtad a Eloy y la tentación de los atajos que Lucas le ofrecía. Tienes razón, Tomás. No puedo permitir que Lucas siga con esto. Haré lo que sea necesario para proteger a Eloy y a la familia, respondió, finalmente tomando una decisión. El hospital estaba envuelto en la habitual tranquilidad matutina cuando algo inesperado ocurrió en la habitación de Eloy Dávila. Después de semanas en coma, su cuerpo empezó a mostrar signos de actividad. Sus párpados, que habían permanecido cerrados durante tanto tiempo, comenzaron a temblar ligeramente. Selena, que estaba revisando los monitores como cada mañana, fue la primera en notar el cambio. Su corazón dio un vuelco. «Eloy», susurró con esperanza, acercándose más a su lado, sus ojos fijos en su rostro, esperando algún indicio más claro de que él pudiera estar volviendo. Los monitores indicaban una leve pero clara mejora en sus signos vitales. El ritmo cardíaco se estabilizaba, su respiración se volvía más profunda y constante. Selena, sin apartar la vista de él, presionó el botón de emergencia para llamar a los médicos. En cuestión de minutos, el equipo médico llegó y comenzó a examinarlo con rapidez y precisión. A medida que le realizaban pruebas, Eloy movió lentamente su mano, como si tratara de agarrar algo en el aire. El doctor encargado intercambió una mirada significativa con Selena. «Parece que finalmente está regresando», dijo con una mezcla de sorpresa y alivio. Selena se mantuvo junto a la cama, su mano sobre la de Eloy, esperando con el corazón acelerado. Lentamente los ojos de Eloy comenzaron a abrirse, parpadeando bajo la luz brillante de la habitación. Al principio, todo estaba borroso para él, su mente luchando por orientarse después de tanto tiempo en la oscuridad. Pero entonces, sus ojos se encontraron con los de Selena, y por un momento, todo lo demás desapareció. «¿Dónde estoy?», murmuró Eloy con voz ronca, su garganta seca por la falta de uso. Selena sonrió, una mezcla de alivio y emoción inundando su rostro. «Estás en el hospital, Eloy. Has estado en coma, pero ahora estás volviendo. Todo va a estar bien», le aseguró, sin soltar su mano. Eloy la miró fijamente, su mente intentando juntar los fragmentos de recuerdos y sensaciones. Reconocía su rostro, pero no podía entender por qué era ella quien estaba allí, sosteniendo su mano con tanto cuidado y devoción. «¿Quién eres?», preguntó confuso pero también intrigado. «Soy Selena, tu enfermera. He estado cuidando de ti desde que llegaste aquí», respondió ella, con una suavidad en su voz que calmó el desconcierto de Eloy. Mientras Eloy trataba de procesar la situación, los médicos continuaron con sus evaluaciones, confirmando que, aunque débil, Eloy estaba fuera de peligro inmediato.
Era un momento de alivio y esperanza para todos en la sala, especialmente para Selena, quien había esperado tanto tiempo para ver esta señal de recuperación. Entretanto, la noticia del despertar de Eloy se propagó rápidamente por el hospital. Victoria, su madre y Adela fueron informadas de inmediato. Adela sintió una mezcla de alivio y pánico al mismo tiempo. Sabía que su distanciamiento y las decisiones que había tomado en las últimas semanas podrían complicar su relación con Eloy ahora que estaba consciente. Cuando Victoria llegó al hospital, la encontró en un estado de tensión. Sabía que la situación con Adela era complicada, pero en ese momento lo más importante era que su hijo había vuelto. En la habitación, Selena permanecía al lado de Eloy, ayudándole a tomar pequeños sorbos de agua y hablando con él en voz baja, respondiendo sus preguntas lo mejor que podía. Eloy sentía una calma en su presencia, algo que le resultaba reconfortante en medio de su confusión. Eloy Dávila había despertado del coma, pero su mente todavía estaba atrapada en la nebulosa de confusión que lo envolvía. Aunque sus ojos se habían abierto y reconocía a las personas a su alrededor, había un vacío en su memoria, un lapso de tiempo que no podía recordar. El hospital, con sus luces blancas y el suave sonido de las máquinas, le resultaba extraño, ajeno. Pero lo que más lo inquietaba era la expresión de las personas que lo rodeaban. Rostros tensos, miradas llenas de preocupación y en algunos casos de culpa. Selena se había convertido en su ancla, una figura de calma en medio del caos. Pasaba el mayor tiempo posible a su lado, asegurándose de que estuviera cómodo, respondiendo pacientemente a sus preguntas y ayudándolo a procesar su nueva realidad. Aunque Eloy todavía no comprendía completamente quién era Selena, ni por qué se sentía tan conectado con ella, sabía que su presencia era crucial para su recuperación. Los primeros días después de su despertar fueron un torbellino de pruebas médicas y preguntas sin respuesta. Los médicos estaban satisfechos con su progreso, pero sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. La batalla para recuperar su vida. Mientras tanto, la noticia de su recuperación se extendió rápidamente, atrayendo la atención no solo de su familia, sino también de los medios de comunicación que especulaban sobre el futuro del poderoso heredero de los Dávila. Victoria Dávila, siempre la matriarca fuerte, se esforzó por mantener el control en medio de la situación. Sus visitas al hospital eran constantes, pero había una frialdad en su trato con Eloy, una distancia que él percibía aunque no pudiera explicarla del todo. Victoria estaba aliviada de que su hijo hubiera despertado, pero también sabía que las decisiones que él tomaría en las próximas semanas definirían el futuro de la familia. Había secretos que había guardado celosamente durante años, y ahora temía que todo saliera a la luz. Adela, por su parte, estaba atrapada en un dilema que la consumía. Sabía que el regreso de Eloy significaba enfrentarse a las decisiones que había tomado mientras él estaba inconsciente. Lucas seguía presionándola, insinuando que Eloy no era el mismo hombre de antes, que ya no podría llevar la vida que ambos habían planeado. La culpa y el miedo se mezclaban en su interior, creando un nudo en su estómago cada vez que pensaba en lo que había hecho y lo que podría perder. Tomás, el leal amigo de Eloy, decidió que ya no podía esperar más. Sabía que la recuperación de Eloy era frágil, pero también comprendía que cuanto más tiempo pasara, más peligrosa se volvería la situación. Los documentos que había reunido sobre las manipulaciones de Lucas estaban listos, y era hora de que Eloy conociera la verdad. Una tarde, mientras Eloy descansaba en su habitación, Tomás entró con una expresión seria. Selena, que estaba acomodando las sábanas de Eloy, lo miró con preocupación, intuyendo que algo importante estaba a punto de suceder. Tomás se acercó a Eloy y, después de un breve intercambio de cortesías, pidió a Selena que les diera un momento a solas. Selena asintió, dándole a Eloy una mirada de apoyo antes de salir de la habitación. Sabía que Tomás era un amigo cercano y confiaba en que lo que tenía que decir era importante, pero no pudo evitar sentir una leve inquietud al dejarlos solos. Una vez que estuvieron solos, Tomás tomó una silla y se sentó junto a la cama de Eloy. Su expresión era grave. «Eloy, sé que acabas de despertar y que todavía estás procesando muchas cosas, pero hay algo que debes saber cuanto antes», comenzó Tomás sin rodeos. Eloy lo miró
intentando concentrarse en lo que su amigo estaba a punto de decir. Aunque su mente todavía estaba algo nublada, podía sentir la urgencia en la voz de Tomás. Durante el tiempo que estuviste en coma, he estado investigando lo que sucedió antes de tu colapso, continuó Tomás. Lo que he encontrado es preocupante, y creo que necesitas conocer la verdad para poder tomar las decisiones correctas. Tomás le entregó a Eloy un sobre lleno de documentos. Eloy, con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las líneas de texto, su expresión se volvió más tensa. Los documentos detallaban las transacciones financieras sospechosas, las inversiones de alto riesgo que nunca habían sido aprobadas por él y las maniobras de Lucas para tomar control de la empresa mientras él estaba incapacitado. Lucas ha estado manipulando la situación desde las sombras, dijo Tomás, llenando los vacíos que Eloy estaba procesando. Ha utilizado su influencia para desestabilizar la empresa y, lo que es peor, ha estado aprovechando tu ausencia para acercarse a Adela, manipulándola para que lo apoye en sus planes. Eloy sintió un nudo en el estómago. La traición de Lucas no lo sorprendió tanto como la idea de que Adela, la mujer con la que había planeado pasar su vida, pudiera estar involucrada en algo así. Se recostó en la almohada, cerrando los ojos mientras intentaba asimilar la información. No sé en qué punto exactamente Adela empezó a ceder, pero creo que ha estado bajo la presión de Lucas durante bastante tiempo, añadió Tomás, su voz suave pero firme. No creo que todo esté perdido con ella, pero necesitas saber la verdad para poder decidir cómo proceder. Eloy se quedó en silencio durante un largo momento. Los pensamientos corrían por su mente, chocando entre sí. La sensación de traición, la confusión sobre cómo había llegado a esta situación y la tristeza por lo que había perdido mientras estaba en coma. Finalmente, abrió los ojos y miró a Tomás. «¿Qué sugieres que haga?», preguntó Eloy, su voz era baja pero decidida. «Primero, necesitas recuperarte completamente», respondió Tomás. «No puedes tomar ninguna decisión importante en este estado, pero cuando estés listo, debemos enfrentarnos a Lucas juntos. Tenemos suficientes pruebas para exponerlo y evitar que cause más daño. En cuanto a Adela, eso depende de ti, Eloy. Ella cometió errores, pero creo que aún tiene una oportunidad de redimirse si está dispuesta a alejarse de Lucas y trabajar contigo». Eloy asintió lentamente. Sabía que Tomás tenía razón. No podía actuar precipitadamente, pero tampoco podía ignorar lo que había descubierto. Necesitaba tiempo para pensar, para evaluar sus opciones y decidir cómo quería proceder. «Gracias, Tomás», dijo finalmente mirando a su amigo con gratitud. «No sé qué habría hecho sin ti». «Siempre estaré aquí para ti, Eloy», respondió Tomás sonriendo con seriedad. «Pero por ahora necesitas descansar. Nos ocuparemos de esto cuando estés más fuerte». Tomás salió de la habitación, dejando a Eloy solo con sus pensamientos. Poco después, Selena regresó, su presencia reconfortante llenando la habitación. Ella no preguntó qué había sucedido durante la conversación con Tomás, pero notó la tensión en el rostro de Eloy. «¿Estás bien?», preguntó acercándose a él. Eloy la miró y asintió, aunque sabía que bien no era la palabra correcta. Pero en ese momento no quería hablar de lo que acababa de descubrir. En lugar de eso, tomó la mano de Selena y la sostuvo con fuerza, como si buscara apoyo en su conexión silenciosa. «Gracias por estar aquí», murmuró, sus ojos reflejando la mezcla de emociones que lo abrumaban. Selena sonrió, apretando suavemente su mano en respuesta. «No tienes que agradecerme, Eloy. Estaré aquí contigo todo el tiempo que necesites». Los días que siguieron a la conversación con Tomás fueron una mezcla de introspección y preparación para Eloy. Mientras su cuerpo continuaba recuperándose, su mente estaba en constante movimiento, procesando la traición, las mentiras y las verdades a medias que habían rodeado su vida en los últimos meses. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Adela, pero ya no podía ver en ella a la mujer que alguna vez amó y confió. En su lugar, la veía como alguien que había perdido el rumbo, atrapada entre sus propias inseguridades y la manipulación de Lucas. Selena seguía siendo su refugio durante esos días difíciles. Aunque Eloy no le había contado todo lo que había descubierto, su presencia lo ayudaba a mantener la calma. Había algo en la forma en que ella lo cuidaba, en la sinceridad de sus gestos
y en la paz que emanaba, que le daba la fuerza para enfrentar lo que sabía que debía hacer. Finalmente, el día llegó. Tomás y Eloy habían acordado que era hora de enfrentar a Adela y a Lucas. Sabían que no sería fácil, que había mucho en juego y que la confrontación podría tener consecuencias imprevisibles, pero también sabían que era necesario. La empresa, la familia y el futuro de Eloy dependían de lo que sucediera en esa reunión. La confrontación se organizaría en la mansión de los Dávila, un lugar donde Eloy se sentiría con más control y donde podía asegurar que cualquier conversación que ocurriera estaría a salvo de oídos indiscretos. Tomás había hecho todos los preparativos, incluyendo la presencia de un notario y de un equipo de seguridad, por si las cosas se salían de control. Eloy, aunque todavía físicamente débil, insistió en estar presente y dirigir la confrontación. Sentía que era su responsabilidad tomar las riendas de su vida de nuevo. Cuando Adela y Lucas llegaron, la tensión era palpable. Adela estaba visiblemente nerviosa, sabía que algo importante estaba por suceder, pero no comprendía la magnitud de lo que estaba en juego. Lucas, por su parte, mantenía su habitual fachada de confianza, seguro de que podría manipular la situación a su favor, como lo había hecho tantas veces antes. Eloy, sentado en la cabecera de la mesa en la gran sala de reuniones, los recibió con una calma que ocultaba la tormenta interna que lo consumía. Tomás estaba a su lado, sus documentos organizados y listos para ser presentados. «Gracias por venir», comenzó Eloy, su voz firme pero tranquila. «Hay cosas que necesitamos discutir y creo que es mejor hacerlo de una vez». Adela intercambió una mirada con Lucas, quien asintió levemente, indicándole que debía mantenerse tranquila. Ambos tomaron asiento frente a Eloy y Tomás, preparados para lo que se avecinaba, aunque no tenían idea del alcance de lo que Eloy sabía. «Adela», continuó Eloy dirigiendo su mirada a ella, «he estado pensando mucho desde que desperté, sobre nosotros, sobre lo que hemos pasado y sobre las decisiones que hemos tomado». Adela tragó saliva, tratando de mantener la compostura. «Eloy, yo», comenzó a decir, pero él la interrumpió con un gesto suave de la mano. «Por favor, déjame terminar», dijo Eloy sin perder el control. «Durante mi recuperación, Tomás ha estado investigando lo que sucedió antes de que cayera en coma. Lo que descubrimos fue impactante, por decirlo menos». El rostro de Adela palideció, mientras que la expresión de Lucas se mantuvo inescrutable. Sabía que este era un momento crítico, pero aún no comprendía el alcance total de lo que Eloy había descubierto. «Lucas, durante mi ausencia, has estado manipulando las finanzas de mi empresa, desviando fondos, tomando decisiones sin mi consentimiento, y lo que es peor, aprovechándote de la vulnerabilidad de Adela para tus propios fines», dijo Eloy, sus palabras cortando el aire como cuchillos. Lucas frunció el ceño, su fachada de confianza empezando a desmoronarse. «Eloy, no sé de qué estás hablando. Todo lo que he hecho ha sido para proteger tus intereses y asegurar que tu empresa siga siendo exitosa en tu ausencia», respondió Lucas, su voz más aguda de lo habitual. Tomás, con expresión firme, sacó un conjunto de documentos de su maletín y los deslizó por la mesa hacia Adela y Lucas. «Estos documentos prueban lo contrario, Lucas», dijo Tomás. «Aquí están las pruebas de las transferencias que realizaste, los contratos que firmaste sin la autorización de Eloy y los registros de las reuniones secretas que tuviste con ciertos inversores para desestabilizar la empresa y posicionarte como el nuevo líder». Adela tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a leerlos. A medida que sus ojos recorrían las páginas, su rostro se volvió aún más pálido. Lucas, al darse cuenta de que las pruebas eran contundentes, intentó una última jugada. «Eloy, puedes estar enfadado, pero debemos ser racionales. Todo lo que hice fue en el mejor interés de la empresa. Tú estabas incapacitado y alguien tenía que tomar decisiones. Adela puede confirmar que solo estaba tratando de mantener todo a flote», dijo Lucas, intentando que Adela lo respaldara. Adela levantó la vista de los documentos, sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que había llegado el momento de decidir de qué lado estaba realmente. «Lucas, no puedo seguir haciéndolo», dijo Adela, su voz quebrada. «No puedo seguir mintiendo. Eloy, yo cometí un error.
Debería haberme alejado de Lucas cuando empezó a sugerir todas esas cosas, pero tenía miedo de perderlo todo. Pensé que si lo ayudaba, podría mantener nuestra vida intacta, pero ahora me doy cuenta de que solo empeoré las cosas. Las palabras de Adela cayeron como una confesión dolorosa. Eloy la observó, su expresión difícil de leer. Había esperado algún tipo de traición, pero escucharla admitir su error todavía dolía más de lo que había anticipado. «Adela, entiendo que la situación era complicada», dijo Eloy, su voz más suave ahora, «pero eso no justifica lo que hiciste. Sin embargo, lo que realmente me preocupa ahora es cómo vamos a salir de esto». Lucas, al ver que Adela lo había traicionado, finalmente mostró su verdadera cara. Se levantó de su silla. Su expresión ya no era la de un hombre encantador y seguro de sí mismo, sino la de alguien acorralado. «Eloy, si intentas detenerme, te aseguro que no saldrás ileso. Tengo contactos, influencias que no puedes imaginar. Esta es tu última oportunidad para retirarte y dejarme manejar las cosas. Si no lo haces, no solo te destruiré a ti, sino a todos los que amas», dijo con un tono amenazante que hizo que el aire en la sala se volviera pesado. Eloy se levantó también, aunque más lentamente, debido a su estado de recuperación. Miró a Lucas directamente a los ojos, sin titubear. «Eso es lo que diferencia a personas como tú de personas como yo, Lucas», respondió Eloy, su voz llena de una determinación que no había mostrado en semanas. «No tengo miedo de enfrentarme a las consecuencias de mis decisiones. Tú, en cambio, has vivido toda tu vida escondiéndote detrás de amenazas y manipulaciones. Pero hoy, eso termina». Tomás hizo una señal y de inmediato, el equipo de seguridad que estaba esperando en el pasillo entró en la sala. Lucas, sorprendido, no tuvo tiempo de reaccionar antes de ser rodeado y escoltado fuera de la mansión. Mientras lo sacaban, lanzó una última mirada llena de odio hacia Eloy y Adela. Cuando Lucas desapareció de la vista, la sala quedó en un silencio pesado. Adela se sentó de nuevo, incapaz de contener las lágrimas que corrían por su rostro. «Eloy, lo siento tanto. No sé cómo podré enmendar lo que hice», dijo su voz temblando. Eloy la observó por un largo momento antes de responder. Sabía que no podía simplemente perdonar lo que había sucedido, pero también sabía que seguir adelante significaba encontrar una manera de sanar, tanto para él como para ella. «Adela, lo que pasó no puede deshacerse», dijo finalmente. «Necesitamos tiempo, ambos, para entender lo que queremos y si hay un futuro para nosotros. Pero por ahora, lo más importante es que nos concentremos en reparar el daño que se ha hecho, tanto en la empresa como en nuestras vidas». Adela asintió, sabiendo que no podía esperar más de él en ese momento. Pero la promesa de una segunda oportunidad, aunque incierta, le dio una pequeña esperanza de que quizás no todo estaba perdido. Eloy sabía que este era solo el comienzo de un largo camino hacia la recuperación, no solo de su salud, sino de todo lo que había sido puesto en peligro. Pero por primera vez desde su despertar, sentía que tenía el control de su vida nuevamente, y con Selena y Tomás a su lado, estaba dispuesto a enfrentarse a lo que viniera. El día después de la confrontación con Lucas, dejó un aire denso en la mansión de los Dávila. Aunque la amenaza inmediata había sido neutralizada, las secuelas emocionales y psicológicas seguían pesando sobre todos los involucrados. Eloy, aún recuperándose físicamente, sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Había ganado una batalla, pero la guerra para restaurar su vida y la de su familia estaba lejos de haber terminado. Esa mañana, después de una noche de sueño inquieto, Eloy decidió que era hora de enfrentar a otra figura que había estado en su mente desde su despertar: su madre, Victoria Dávila. Eloy siempre había admirado la fuerza de Victoria, pero también era consciente de cómo su madre había controlado cada aspecto de su vida desde que tenía memoria. Sabía que la relación entre ellos había sido compleja y cargada de expectativas que él había intentado cumplir, pero también sabía que había llegado el momento de hablar con ella de una manera honesta y directa. Victoria estaba en su despacho, un lugar que siempre había sido su santuario personal, rodeada de recuerdos de la familia y de símbolos del poder que había mantenido durante tantos años. Cuando Eloy entró,
Ella lo recibió con una sonrisa reservada, aunque sus ojos mostraban una mezcla de orgullo y preocupación. «Madre, necesitamos hablar», dijo Eloy cerrando la puerta tras de sí. Victoria asintió y se levantó de su silla, acercándose a la ventana desde donde podía ver los vastos jardines de la mansión. «Siempre he sabido que este día llegaría, Eloy», respondió ella sin girarse. «El día en que tendríamos que enfrentarnos a las decisiones que he tomado por esta familia». Eloy se acercó lentamente, tomando una silla junto a su madre. La distancia emocional entre ellos había sido palpable durante toda su vida, pero ahora, con todo lo que había sucedido, Eloy sentía que debía romper ese muro, no solo por su propio bienestar, sino por el futuro de la familia. «Madre, durante años he intentado cumplir con las expectativas que has puesto sobre mí. He trabajado para mantener la reputación de los Dávila, para hacer que la empresa crezca, pero en el proceso creo que he perdido una parte de mí mismo», comenzó Eloy, su voz llena de una mezcla de tristeza y determinación. Victoria finalmente se giró para mirarlo. Su expresión era firme, pero había una sombra de vulnerabilidad en sus ojos que Eloy rara vez había visto. «Lo sé, hijo, y lamento mucho que hayas tenido que cargar con ese peso, pero siempre pensé que era necesario, que para mantener lo que tu padre y yo construimos tenías que ser fuerte, incluso a costa de tu propia felicidad», respondió Victoria, con una sinceridad que sorprendió a Eloy. Eloy respiró hondo, recogiendo sus pensamientos antes de continuar. «Lo entiendo, madre, pero no puedo seguir viviendo bajo esa sombra. He estado en coma, al borde de la muerte, y eso me ha hecho ver las cosas de una manera diferente. Quiero que nuestra familia siga adelante, pero no a costa de perder quién soy. Necesito hacer las cosas a mi manera, y para eso necesito tu apoyo, no como la matriarca que controla cada aspecto de nuestras vidas, sino como mi madre». Victoria lo observó en silencio durante un largo momento, evaluando sus palabras. Sabía que Eloy tenía razón. Había controlado cada aspecto de su vida, temiendo que si no lo hacía, todo lo que habían construido se desmoronaría. Pero al verlo ahora, después de todo lo que había pasado, comprendió que su hijo había cambiado, y que su papel en su vida también debía cambiar. «Eloy, siempre he querido lo mejor para ti, aunque eso significara tomar decisiones difíciles. Pero tienes razón, no puedo seguir tomando esas decisiones por ti. Si estás listo para tomar las riendas de tu vida y de esta familia, te apoyaré. Solo espero que en el proceso no perdamos lo que nos hace fuertes», dijo Victoria, finalmente mostrando un poco de la vulnerabilidad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Eloy sintió un alivio que no esperaba. Sabía que no todo estaba resuelto, pero las palabras de su madre eran un primer paso hacia una nueva dinámica entre ellos. «Gracias, madre. No sé lo que depara el futuro, pero sé que juntos podemos enfrentarlo», dijo Eloy, levantándose para abrazarla. Victoria correspondió al abrazo, y por primera vez en mucho tiempo, Eloy sintió que realmente estaba conectado con ella, no solo como madre e hijo, sino como dos personas que entendían el peso de las decisiones que debían tomar. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Adela se enfrentaba a sus propios demonios. Después de la confrontación con Lucas, había pasado la noche en vela, reflexionando sobre lo que había hecho y sobre el futuro que la esperaba. Sabía que su relación con Eloy había cambiado irrevocablemente, y aunque él había mostrado una comprensión que ella no se sentía merecedora, también sabía que no podía simplemente esperar a que todo volviera a ser como antes. Adela decidió que necesitaba hablar con Selena. Había oído hablar de la enfermera que había cuidado a Eloy durante su coma, y aunque no la conocía personalmente, sabía que Selena había jugado un papel crucial en la recuperación de Eloy. Lo que Adela no esperaba era la mezcla de emociones que sentiría al encontrarse cara a cara con la mujer, que en muchos sentidos había llenado el vacío que ella misma había dejado. Selena estaba en la habitación de Eloy, preparando algunas medicinas y ajustando las máquinas que monitoreaban sus signos vitales, cuando Adela entró. Al verla, Selena levantó la vista, sorprendida por la visita inesperada, pero mantuvo su compostura. «Hola, Adela. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?», preguntó Selena con una cortesía profesional. Adela, sintiéndose un poco fuera de lugar,
asintió lentamente. Quería hablar contigo, Selena. Sé que has estado cuidando de Eloy durante todo este tiempo y quería agradecerte por lo que has hecho. Sé que él no estaría aquí sin ti, dijo Adela, con una voz que traicionaba su nerviosismo. Selena sonrió levemente, aunque no había alegría en sus ojos. Solo he hecho mi trabajo, Adela, pero Eloy es un hombre fuerte. Ha luchado mucho para regresar. Adela se sintió aún más incómoda, pero sabía que tenía que seguir adelante con lo que quería decir. Lo sé, y no sé cómo decir esto sin sonar insensible, pero ¿tú sientes algo por Eloy?, preguntó, finalmente enfrentando la pregunta que había estado evitando. Selena se sorprendió por la franqueza de Adela, pero mantuvo su calma. Adela, mi relación con Eloy es profesional. Mi trabajo es cuidar de él, asegurarme de que se recupere, nada más. Pero también soy humana, y he llegado a preocuparme por su bienestar. Si hay algo más, eso es algo que solo él puede decidir, respondió Selena. Su tono era firme pero amable. Adela asintió, comprendiendo que la situación era más complicada de lo que había querido admitir. Solo quiero que sepas que aunque cometí errores, realmente me importa Eloy. Y si hay alguna posibilidad de arreglar las cosas entre nosotros, quiero intentarlo. Pero también sé que no puedo forzarlo, dijo Adela sintiendo el peso de sus propias palabras. Selena la observó por un momento antes de responder. Adela, lo que más importa es lo que Eloy quiera. Yo estaré aquí para ayudarlo en lo que necesite, pero el resto depende de ustedes dos. Solo asegúrate de ser sincera con él y contigo misma, dijo Selena, sus palabras llenas de sabiduría. Adela asintió nuevamente, comprendiendo que tenía mucho que reflexionar. Se despidió de Selena y salió de la habitación, dejando a la enfermera sola con sus pensamientos. El sol de la mañana iluminaba suavemente la mansión de los Dávila, pero en su interior, las sombras del pasado aún se desvanecían lentamente. Los últimos días habían sido cruciales para todos los que habían estado involucrados en los recientes eventos, pero ahora un nuevo día traía consigo la promesa de un futuro diferente, quizás más brillante, pero indudablemente más complejo. Eloy, todavía en proceso de recuperación, se encontraba sentado en la sala principal, rodeado de documentos y planes de negocios que había comenzado a revisar. Aunque físicamente se sentía más fuerte, emocionalmente sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Sin embargo, había una decisión que había tomado, una que sabía que debía comunicar a quienes más le importaban. Victoria entró en la sala, su presencia imponente llenando el espacio. Había visto a su hijo cambiar en los últimos días, y aunque todavía estaba preocupada por su salud, sabía que Eloy estaba decidido a retomar las riendas de su vida. «Madre, gracias por venir», dijo Eloy levantándose con cuidado para saludarla. «Siempre estaré aquí para ti, Eloy», respondió Victoria, con una calidez que antes había estado oculta bajo capas de formalidad. Eloy le indicó que se sentara a su lado, y después de un breve silencio, comenzó a hablar. «He estado pensando mucho sobre todo lo que ha sucedido, sobre la empresa, nuestra familia y mi propio futuro. Y creo que es hora de hacer algunos cambios», dijo Eloy, con una firmeza que no había mostrado en mucho tiempo. Victoria lo miró con curiosidad y un atisbo de preocupación. «¿Qué tipo de cambios, hijo?». Eloy tomó aire antes de continuar. «Quiero enfocar la empresa en algo más que solo generar beneficios. Quiero que también tenga un impacto positivo en la comunidad, que apoye causas que realmente importen. Además, necesito delegar algunas de mis responsabilidades para poder concentrarme en mi recuperación y en otras áreas de mi vida que he descuidado», explicó Eloy, dejando claro que estaba decidido a no volver a la misma rutina que lo había llevado al borde del colapso. Victoria asintió lentamente, comprendiendo que su hijo estaba buscando un equilibrio que ella misma nunca había considerado. Había criado a Eloy para ser fuerte, para ser el líder de la familia, pero ahora veía que la verdadera fuerza estaba en saber cuándo hacer cambios y adaptarse. «Estoy orgullosa de ti, Eloy. Estos cambios serán buenos para todos nosotros, pero debes asegurarte de que la transición se haga con cuidado. La empresa es parte de nuestro legado y debemos protegerla», respondió Victoria mostrando su apoyo. «Lo sé, madre.
Por eso quiero que Andrés tome un papel más activo en la gestión. Es hora de que él también encuentre su camino dentro de la empresa y que todos trabajemos juntos para crear algo más grande que nosotros mismos, dijo Eloy, decidido a fortalecer los lazos familiares y empresariales. Mientras madre e hijo discutían los detalles, Adela estaba en su propia encrucijada. Después de su conversación con Selena, había pasado días reflexionando sobre su relación con Eloy y las decisiones que había tomado. Sabía que debía enfrentar a Eloy una vez más, esta vez con la verdad y la vulnerabilidad que había estado evitando durante tanto tiempo. Finalmente, reunió el valor para buscar a Eloy. Lo encontró en la sala, aún discutiendo con Victoria. Esperó hasta que la conversación terminó y Victoria se retiró antes de acercarse a él. Eloy la vio venir y aunque sabía que esta conversación era inevitable, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. «¿Eloy? ¿Podemos hablar?», preguntó Adela. Su voz era suave pero firme. Eloy asintió, indicándole que tomara asiento frente a él. «Adela, sé que has estado lidiando con mucho. Yo también lo he estado haciendo, y creo que es hora de que hablemos honestamente sobre nosotros», dijo Eloy, decidido a enfrentar lo que sea que Adela tuviera que decir. Adela respiró hondo, preparándose para lo que sabía que sería una conversación difícil. «Eloy, sé que te he fallado. Durante tu coma cometí errores graves. Me dejé llevar por el miedo y la inseguridad y permití que Lucas me manipulara. No tengo excusas para lo que hice, pero quiero que sepas que a pesar de todo, nunca dejé de preocuparte. Nunca dejé de quererte», confesó Adela, sus ojos llenos de lágrimas que no podía contener. Eloy la miró en silencio, procesando sus palabras. Sabía que Adela estaba siendo sincera, pero también sabía que la confianza que habían compartido había sido profundamente dañada. «Adela, aprecio tu honestidad, y creo que ambos sabemos que nuestra relación ha cambiado irrevocablemente. Todavía me importas, pero no sé si podemos volver a lo que teníamos antes», respondió Eloy, con una tristeza que reflejaba la pérdida de lo que una vez había sido una relación prometedora. Adela asintió, sabiendo que esta era la verdad que había temido enfrentar. «Entiendo, Eloy, y si eso significa que debemos seguir caminos separados, lo aceptaré. Solo quiero que seas feliz, y si eso significa que necesitamos distanciarnos, lo haré», dijo Adela, aceptando las consecuencias de sus acciones. Eloy se levantó y se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Quiero que ambos tengamos la oportunidad de encontrar lo que realmente queremos en la vida, Adela. No sé qué deparará el futuro, pero creo que ambos merecemos empezar de nuevo, sea juntos o separados», dijo Eloy, su voz llena de sinceridad. Adela asintió, aunque con lágrimas en los ojos, comprendiendo que este podría ser el final de su relación tal como la conocían, pero también el comienzo de algo nuevo, algo que ambos necesitaban. Después de esa conversación, Eloy sintió que un peso se había levantado de sus hombros. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque no fuera fácil, pero también sabía que aún quedaba otra conversación importante por tener, una que podría cambiar su vida de una manera que nunca había anticipado. Esa noche, después de que todos se hubieron retirado, Eloy buscó a Selena. La encontró en la terraza, mirando las estrellas, disfrutando de un momento de tranquilidad después de un día agitado. Cuando ella lo vio acercarse, sonrió, pero notó la seriedad en su expresión. «Selena, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Eloy. Su voz era suave, casi tímida. «Por supuesto, Eloy. Siempre puedes hablar conmigo», respondió Selena, dándole espacio para que expresara lo que tenía en mente. Eloy se unió a ella en la terraza, apoyándose en la barandilla junto a ella mientras contemplaban el cielo estrellado. «Desde que desperté has estado a mi lado, cuidándome y apoyándome de una manera que nunca podré agradecer lo suficiente», comenzó Eloy, buscando las palabras adecuadas. «Pero en todo este tiempo he sentido algo más, algo que me hace querer conocerte más allá de tu papel como mi enfermera. Siento que hay una conexión entre nosotros, algo que va más allá de lo que he experimentado antes». Selena lo miró, sorprendida por su franqueza, pero también sintiendo una calidez en su pecho que no había esperado. «Eloy, no sé qué decir. Me importas mucho y claro que he sentido una conexión especial contigo, pero
comenzó a decir Selena, pero Eloy la interrumpió suavemente. No te estoy pidiendo una respuesta inmediata, Selena. Solo quiero que sepas cómo me siento. Quiero que ambos tengamos la oportunidad de explorar lo que esto podría ser, sin presiones, sin expectativas. Solo dos personas que se han encontrado en un momento complicado de sus vidas y que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar algo hermoso juntos, dijo Eloy, con una sinceridad que hizo que el corazón de Selena se acelerara. Selena lo miró a los ojos, viendo la vulnerabilidad y la esperanza en su expresión. Sabía que sus sentimientos hacia Eloy también habían crecido durante el tiempo que había pasado cuidándolo, pero también sabía que ambos necesitaban tiempo para entender lo que realmente querían. Eloy, también siento algo por ti, algo que no puedo negar, pero como dices, necesitamos tiempo. Tiempo para sanar, para descubrir quiénes somos fuera de todo lo que ha pasado. Si estás dispuesto a explorar esto conmigo, con paciencia y honestidad, entonces creo que podríamos encontrar algo hermoso, como dices, respondió Selena, tomando su mano en un gesto de promesa. Eloy sonrió, sintiendo una esperanza renovada por primera vez en mucho tiempo. Entonces, tomemos ese tiempo, Selena. No hay prisa. Solo quiero estar contigo, conocerte y ver a dónde nos lleva este nuevo camino, dijo Eloy apretando suavemente su mano. Eloy y Selena en la terraza, mirando el cielo estrellado, compartieron un momento de conexión profunda. Aunque el futuro es incierto, ambos están dispuestos a enfrentarlo juntos, con la promesa de algo nuevo y verdadero, mientras dejan atrás las sombras del pasado y se preparan para construir un futuro lleno de posibilidades. Eloy se había sumergido en la reorganización de la empresa, poniendo en marcha los cambios que había discutido con su madre. Andrés, ahora más involucrado que nunca, había demostrado ser capaz y dedicado, encontrando su propio lugar en la empresa y ganándose el respeto de los empleados y de la familia. La empresa Dávila no solo comenzó a prosperar de nuevo, sino que también ganó un nuevo propósito, enfocándose en proyectos que no solo generaban beneficios, sino que también tenían un impacto positivo en la comunidad. Victoria, aunque seguía siendo una figura imponente en la familia, había aprendido a ceder el control, confiando más en las decisiones de sus hijos. Había tomado un papel más de mentora que de líder, asesorando a Eloy y Andrés, pero permitiéndoles tomar sus propias decisiones. Este cambio había sido difícil para ella, pero al ver cómo sus hijos crecían y prosperaban, supo que era lo correcto. Adela, por su parte, había decidido que necesitaba un tiempo lejos de la familia Dávila para redescubrirse. Había solicitado una beca para estudiar en el extranjero, en un programa de desarrollo personal que la ayudaría a explorar nuevas perspectivas y a sanar las heridas que había causado y recibido. Eloy la había apoyado en esta decisión, sabiendo que era lo mejor para ambos. Antes de partir, habían compartido un último adiós, un momento de paz y aceptación mutua. Aunque no sabían si sus caminos volverían a cruzarse, ambos estaban en paz con la idea de que cada uno debía seguir su propio camino. Selena continuó trabajando en el hospital, pero su relación con Eloy había evolucionado lentamente. Ambos habían cumplido su promesa de tomarse el tiempo para conocerse fuera del contexto del hospital y de la crisis que los había unido inicialmente. Habían compartido cenas, caminatas y conversaciones profundas, aprendiendo más el uno del otro y encontrando una conexión genuina que iba más allá de las circunstancias que los habían unido. Una tarde, mientras caminaban por los jardines de la mansión, Eloy decidió que era hora de hablar sobre el futuro. Selena, estos últimos meses han sido una montaña rusa, pero también han sido algunos de los momentos más significativos de mi vida, comenzó Eloy, deteniéndose bajo la sombra de un gran roble. Selena lo miró, con una sonrisa suave pero expectante. Estoy de acuerdo, Eloy. Han sido tiempos difíciles, pero también hemos encontrado algo muy especial entre nosotros, respondió tomando su mano. Eloy respiró hondo, preparándose para lo que quería decir. Selena, he llegado a conocerte de una manera que nunca pensé posible. Lo que siento por ti es real, y quiero construir algo sólido, algo duradero. Sé que no hemos querido apresurarnos, pero creo que estamos listos para dar el siguiente paso. Si tú también lo sientes así, dijo, su voz llena de sinceridad.
Selena lo miró a los ojos, sintiendo una mezcla de emociones que la llenaban de alegría y anticipación. Eloy, yo también siento lo mismo. Quiero estar contigo, construir un futuro juntos. Pero también quiero que ambos sigamos creciendo, que no dejemos de ser quienes somos individualmente, respondió, sus ojos brillando con la misma sinceridad. Eloy sonrió, aliviado y emocionado al mismo tiempo. Eso es todo lo que quiero, Selena. Crecer juntos, pero también apoyarnos en nuestros caminos individuales. No tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a descubrirlas contigo, dijo, apretando suavemente su mano. Selena asintió, sintiendo que finalmente estaban listos para comenzar esta nueva etapa. Entonces, sigamos adelante, juntos, dijo, sellando su promesa con un beso suave, lleno de amor y esperanza. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando los jardines en una luz dorada, Eloy y Selena caminaron de regreso a la mansión, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara, sabiendo que con el apoyo mutuo podían superar cualquier cosa. Eloy y Selena entrando en la mansión de la mano, simbolizando el comienzo de una nueva vida. La mansión, que una vez había sido un símbolo de presión y expectativas, ahora se veía como un hogar donde la familia podía prosperar en paz y con propósito. La empresa Dávila, bajo el liderazgo renovado de Eloy y Andrés, comenzaba a forjar un legado que no solo se basaba en el éxito financiero, sino en el impacto positivo en la comunidad. Victoria, observando desde la ventana de su despacho, sonrió con orgullo y satisfacción. Sabía que había hecho lo correcto al ceder el control, permitiendo que sus hijos crearan un nuevo camino para la familia. Adela, desde su nuevo hogar en el extranjero, miraba hacia el futuro con optimismo, lista para redescubrirse y construir una vida más auténtica. Y así, con cada personaje en su camino hacia un futuro más brillante, la historia de Eloy, Selena y la familia Dávila llegaba a su fin, no con un cierre definitivo, sino con la promesa de nuevos comienzos, de crecimiento y de la posibilidad de un amor que, aunque inesperado, había encontrado su lugar en medio de las pruebas más difíciles. Y así concluye nuestra historia de hoy, llena de giros inesperados, emociones intensas y personajes que nos han llevado a explorar los rincones más profundos del amor, la traición y la redención. Si te ha gustado este viaje junto a Eloy, Selena, Adela y todos los demás, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de drama y emoción. Déjanos en los comentarios qué te pareció este final y qué lecciones te llevas de esta historia. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Eloy? Nos encantaría leer tu opinión. Recuerda que cada historia es un reflejo de nuestras propias experiencias y decisiones, y siempre hay algo que aprender de ellas. Así que sigue soñando, sigue explorando y sobre todo sigue amando. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.